Las 7 muertes de Marilyn Monroe y el ritual oculto. En la madrugada del 4 de agosto de 1962, Marilyn Monroe, el ícono de la femineidad del siglo XX, fue encontrada sin vida, en su propio hogar, en su propia cama. Sin embargo, ese cuerpo que la historia recuerda era solo el último de 7 tramos de una vida fragmentada. Cada muerte anterior había borrado un rostro, un nombre, un deseo, hasta que solo quedó el ícono. Acompáñame en este viaje por las sombras de su existencia, donde la realidad y el ritual se entrelazan, y descubramos juntas el mito oculto de su séptima muerte. Hay historias que la ciudad susurra, secretos que se esconden tras las esquinas. ¿Sentís ese escalofrío al pasar frente a un lugar que conoces demasiado bien? Descorremos el velo de lo que crees realidad para ponerte cara a cara con leyendas urbanas, mitos rurales y cuentos de esos que no son cuento, en donde lo liminal se funde en un beso eterno con la leyenda. Soy Lorena Terconervisa y te doy la bienvenida a Urbanos de Leyenda, donde las calles tienen memoria y las sombras, voz. Hay números que no son cifras, sino puertas. El 7, por ejemplo, no se limita a contarse, se invoca. Es un eco que atraviesa culturas, religiones, laberintos. 7 días para la creación del mundo. 7 cielos en la cábala. 7 planetas que los antiguos astrólogos miraban como dioses. Y también 7 escalones en la escala de la conciencia. 7 colores que componen el arco iris. 7 notas que permiten que toda música exista. El 7 no se suma ni se resta, se respira. Se enrosca como una espiral que sube y baja. Un número que no avanza en línea recta, sino que danza en círculos, como si supiera que el tiempo es menos cronología que repetición. Los ocultistas dicen que el 7 es el número de la totalidad, del ciclo que se completa para volver a empezar. No es casualidad que los iniciados lo marquen en sus grimorios, que los monasterios ocultos lo guarden en pasajes cifrados, que las antiguas civilizaciones lo miren como un umbral entre lo humano y lo divino. Borges habría dicho que es un espejo que se multiplica infinitamente. Cortázar lo hubiera visto como una escalera que no se pisa, sino que se sueña. El 7 es un compás secreto de lo invisible. Cada vez que aparece, algo se cierra y algo nuevo se abre. Cada vez que nos envuelve, estamos siendo nombrados por un lenguaje anterior a nosotros mismos. Quizás, entonces, toda vida sea una sucesión de 7 muertes, y todo destino un ritual que necesita 7 pasos para revelarse. El 4 de agosto de 1962, el mundo entero se detuvo un instante, o eso pareció. El teléfono sonó en Los Ángeles, en Nueva York, en Washington. Los teletipos comenzaron a escupir una noticia que ya olía a ceniza. Marilyn Monroe había muerto. Dormida, desnuda, con la lámpara encendida. Oficialmente, una vida que había terminado por voluntad propia. Barbitúricos, excesos, fragilidad. Una rubia triste que se había apagado como se apaga un fósforo después de iluminar una habitación oscura. Pero en ese mismo instante, mientras el parte oficial comenzaba a repetirse como una letanía en los noticieros del mundo, en otro plano más hondo, en los corredores donde lo visible se mezcla con lo simbólico, la noticia resonaba con otro eco. Marilyn no había muerto una, sino 7 veces. Y cada una de esas 7 muertes había sido una autorrenuncia, una estación, un tránsito hacia la consagración final. El 7, ese número que atraviesa todas las tradiciones como una clave secreta, late como una pulsación en el fondo de esta historia. 7 días de la creación, 7 notas, 7 colores, 7 sellos, 7 portales. Para quienes leen en los pliegues ocultos, cada cifra no es casualidad, sino sincronía.
Norma Jean Mortensen, nacida el 1 de junio de 1926, llevaba en su propia fecha de nacimiento el destino cifrado. La suma de sus dígitos da 25, que reducido es 7. Desde antes de ser consciente de sí, ya estaba marcada. La primera muerte fue su propio nacimiento. Porque hay nacimientos que no son principio, sino corte. Norma Jean nació en el desamparo. Su madre, Gladys, atravesada por la fragilidad mental, incapaz de sostenerla. Su padre, ausente, como un fantasma sin rostro. La infancia de la pequeña Norma fue un ir y venir entre casas prestadas, orfanatos, tutores temporales. Cada mudanza borraba un fragmento de su identidad. Nadie escribía su nombre en las paredes. Nadie la sostenía como quien protege un talismán. Ese vacío fue la primera muerte. No hubo una infancia que pudiera florecer, solo un territorio baldío donde la inocencia se marchitó antes de abrir los ojos. Y de esa carencia nació la segunda transformación. La niña se disolvió en la adolescente que aprendió a imitar sonrisas en el espejo. La Norma Jean de pelo castaño posaba en fábricas, modelaba uniformes, se dejaba mirar por la lente como si ese cristal fuera un oráculo, hasta que un día alguien decidió teñirle el cabello. Fue un instante de alquimia brutal. El castaño oscuro se convirtió en rubio platino, y la niña que había sido borrada murió del todo. Esa intervención, aparentemente banal, fue un acto iniciático, la transformación en arquetipo. No más Norma Jean. La renuncia a la inocencia abría la puerta a la criatura que empezaba a llamarse Marilyn. Hollywood sabe fabricar dioses y cadáveres con la misma facilidad. Entonces selló la siguiente entrega. El nombre. Norma Jean Mortensen no servía. Era áspero, cotidiano, demasiado humano. Había que inventar una máscara que brillara y así, en un despacho de la 20th Century Fox, se decidió el bautismo. Marilyn Monroe. Nombre de espectáculo. Nombre diseñado para no morir nunca, pero ese renacer implicaba otra defunción. El nombre verdadero, el que había pertenecido a la niña errante, quedó sepultado. Y con él murió la posibilidad de una identidad personal. Ya no era una mujer con pasado, sino un personaje que debía encarnar la fantasía de millones. La tercera muerte. Después llegó Joe DiMaggio. Él, el héroe nacional del béisbol. Ella, el símbolo sexual ascendente. Juntos eran un mito en movimiento. Pero en la intimidad, lo único que podría haber sido un refugio fue devorada. Fue devorada por el espectáculo. Cada beso se convertía en portada, cada discusión en rumor, cada gesto en mercancía. En ese circo mediático, Marilyn perdió su último rincón secreto que podría haberle quedado. La cuarta muerte fue la de la privacidad. Su vida entera quedó expuesta como un escaparate, y lo privado, ese derecho mínimo de cualquier ser humano, le fue arrancado como piel muerta. Y, sin embargo, había en ella una ansia de algo más. El estereotipo de la rubia tonta la perseguía como una maldición, pero Marilyn quería escapar del molde. Se inscribió en Actors Studio, se rodeó de maestros que la trataban como actriz y no como muñeca. Conoció entonces a Arthur Miller, se casó con él, se sumergió en lecturas, buscó profundidad, pero la maquinaria de Hollywood no se lo permitiría. El público exigía curvas y sonrisas, no intelecto ni tragedia griega. La industria devoró sus esfuerzos y mató la posibilidad de que su talento fuera visto sin prejuicios. La quinta muerte fue la de su intelecto, la de la artista que aspiraba a ser tomada en serio. El mito exigía otra cosa. El mito exigía que Marilyn siguiera siendo Marilyn. La sexta muerte llegó con un peligro más real. Los Kennedy. Primero John, después Bobby. Relación de deseo, de poder, de secretos.
Marilyn entró en una esfera donde los juegos de alcoba se confundían con los secretos de Estado. Dejó de ser un cuerpo deseado y se volvió una amenaza. Sabía demasiado. Se acercaba demasiado. La esperanza de una vida segura, o al menos tolerable, murió. La sexta muerte fue la de su seguridad. A partir de allí, la mujer que habitaba detrás de la máscara quedó marcada, siempre demasiado cerca de un fuego que podía consumirla. Y entonces, la última, el silencio. Marilyn comenzó a hablar demasiado, a insinuar que podía contar lo que sabía, a deslizar confidencias en llamadas telefónicas. Algunos dicen que su voz estaba a punto de convertirse en un peligro insoportable para los hombres que habían gobernado con ella en la sombra. El 4 de agosto de 1962, esa voz fue callada para siempre. En el guión oficial fue la voluntad de una mujer ya extinguida de no querer continuar su existencia terrena. En la lectura oculta fue la entrega final de un ritual que había comenzado 36 años antes. El número 7 cerraba el círculo, el 7 de su fecha de nacimiento, el 7 de las muertes que la habían ido despojando de su avatar, el 7 de la entrega conclusiva. Marilyn Monroe murió, sí, pero lo cierto es que lo había hecho ya 6 veces antes, y cada muerte había sido un paso hacia la consagración de un mito que sobrevive intacto, más allá de las explicaciones. Y así, estas son las 7 muertes que Marilyn nos legó, junto con su mito inmortal. La muerte de la infancia, la niña abandonada en orfanatos. La muerte de la inocencia, el cabello teñido, la identidad borrada. La muerte del nombre, de Norma Jean a Marilyn Monroe. La muerte de la privacidad, el matrimonio con DiMaggio, devorado por la prensa. La muerte del intelecto, los intentos artísticos frustrados, el peso de Hollywood. La muerte de la seguridad, los Kennedy y los secretos peligrosos. La muerte ritual. La entrega final, en 1962. Y ahora, jugadora de lo oculto, tu turno. El juego ritual de las 7 muertes y los 7 renacimientos. Propósito: atravesar los 7 velos del yo, desprenderse de lo que ya no sirve y dejar nacer un yo renovado bajo la impronta del número 7. Duración: 7 noches o 7 días. Siempre consecutivos. Vas a necesitar un espejo pequeño, una vela violeta o roja, si preferís el tono más intenso, un cuaderno o diario de ritual, algo que simbolice cada muerte. Pueden ser objetos, palabras escritas, fotos viejas, perfumes, cualquier cosa que evoque el aspecto a trabajar. Un paño negro para cubrir el espejo cuando termines cada noche. Noche 1. La muerte de la inocencia. Encendé la vela frente al espejo. Mírate fijamente y recordá a tu yo de niña, esa versión vulnerable. Escribí en el cuaderno un recuerdo doloroso de tu infancia y debajo escribí cómo esa herida moldeó a la persona que sos hoy. Apoyá el papel bajo el espejo. Decía en voz baja: no muere la niña, nace la guardiana. Noche número 2. La muerte de la mujer cotidiana. Elegí un objeto de palabra, un objeto o una palabra que represente lo que dejaste atrás al empezar a ser adulta. Puede ser un apellido, puede ser una foto, un anillo. Déjalo frente al espejo. Mira tu reflejo y repetí 7 veces. El personaje muere, el símbolo se levanta. Guarda el objeto en una caja cerrada. Esa caja será tu altar de muertes. Noche 3. La muerte de la privacidad. En el espejo escribí con tu dedo humedecido, puede ser con agua, aceite esencial o vino, una palabra que represente aquello que expones de más. Tu intimidad, tus secretos, tus miedos. Mientras lo haces, pensá que parte de mí está siempre bajo la mirada ajena. Cubrí el espejo con el paño negro y decí: el ojo externo se apaga. Mi mirada interna despierta.
Noche 4. La muerte del intelecto. Escribí en tu cuaderno una frase que represente una capacidad o talento tuyo que otros no valoraron, que minimizaron. Lee esa frase en voz alta frente al espejo, como si se la leyeras a tu reflejo. Después, tachala con fuerza y escribí al costado. Esto, tu talento, renace en mí gracias a que nadie lo vio. Noche 5. La muerte de la seguridad. Poné tus manos sobre el espejo y sentí el frío del vidrio. Pensá en algo que hoy te dé miedo, una deuda, una relación, una posible pérdida. Nombralo en voz alta, sin disimulo. Después golpea suavemente en el espejo. Hacelo con los nudillos 7 veces, como si estuvieras llamando a tu propio destino. Y susurra. Camino aunque tiemble. Soy mi propia muralla. Noche 6. La muerte de la voz. Encendé la vela. Cerrá los ojos y cantá o recitá algo tuyo, aunque sea un murmullo. Después, quédate en silencio absoluto durante 7 minutos, como si le ofrecieras tu voz al misterio. Al terminar, apoya tu boca contra el espejo y exhala fuerte, empañándolo. Y después decí, lo que callo se escribe en otro plano. Noche 7. La muerte ritual. El último día abrí la caja donde guardaste los objetos o el objeto de las muertes anteriores. Encendé la vela frente al espejo. Poné todos los símbolos sobre la mesa y míralos uno por uno. Uno por uno. Después decí, el ciclo está cumplido. Yo muero 7 veces para renacer una única y definitiva. Deja que la vela se consuma sola. A la mañana siguiente, enterrá los objetos en un lugar donde no vuelvas por un tiempo. Un parque, una maceta grande, la orilla de un río. El espejo lo guardás tapado, como un guardián dormido. Claves ocultistas de este juego ritual. El espejo es el portal, tu reflejo es la ofrenda. El número 7 marca la cadencia del renacimiento. Cada muerte es símbolo. Lo que se quema no es la vida, sino los velos que te atan. Y así la leyenda se teje. Pero justo antes de irte a dormir, acordate de esto. Nada es casual en la trama urbana. Si la oscuridad de esta historia resonó en vos, quédate cerquita, porque la próxima verdad oculta te espera justo detrás de tu puerta. Hasta entonces, pensátelo 2 veces antes de entrar.